Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial y muy interesante, como siempre. Y quiero empezar hablando sobre la comunicación, porque la comunicación es la base de toda relación. Y nosotros los humanos tenemos nuestro propio lenguaje verbal, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se comunican las otras especies? Pues nosotros los humanos tenemos la vista, el oído, que solo perciben una fracción muy limitada del espectro de frecuencias que existen. Sin embargo, convivimos con más de 8 millones de especies en el planeta Tierra y apenas entendemos cómo se comunica algunas de ellas. Y de todas las especies, hay una que sostiene la vida como la conocemos. No tiene ojos, pareciera que no tiene voz, y sin embargo está en constante diálogo. Y estamos hablando de las plantas. Entender cómo se comunican las plantas me parece algo fascinante, pero más allá de eso, creo que es profundamente necesario entenderlas, porque cuando comprendemos algo podemos conectar con ello. Y cuando conectamos podemos ser más empáticos con otras formas de vida, incluso con aquellas que muchas veces damos por sentados, como las plantas, ¿no? Bueno, hoy tengo el gusto de platicar con René Garruña, que es un fisiólogo vegetal e investigador del Instituto Tecnológico de Concal, quien nos va a abrir la puerta a un mundo silencioso, pero lleno de mensajes, el mundo de las plantas. Hola, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido a Curioso Podcast. Gracias, Lisette. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí, explicarnos este mundo tan interesante. Y antes de empezar con la comunicación vegetal, me gustaría que entendamos un poco lo que hace un fisiólogo vegetal, porque siempre hablamos de biólogos o de botánicos, agrónomos, pero la verdad es que el término fisiólogo vegetal no es un término muy común o algo que se escuche, o al menos yo no lo había escuchado hasta el día en que te conocí, que te dije, bueno, ¿y qué es eso, no? Entonces, a ver, René, por favor, ilumínanos, ¿qué hace un fisiólogo vegetal? Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, Fíjate que en mi caso, hasta que estaba yo en la carrera y tomé la materia de fisiología vegetal, fue que descubrí esta área de la biología, ¿no? Pero creo que es un área que está poco valorada o subvalorada dentro de la biología, porque es fascinante todo lo que podemos estudiar dentro de la fisiología vegetal. Eh, Si nos remontamos, por ejemplo, a la primaria, a la secundaria, nos empiezan a dar la clase de fotosíntesis, la importancia de las plantas, cómo captan la luz del sol y realizan ese proceso fabuloso que es la fotosíntesis y cómo eh, eh, algo que ellas ya no utilizan, como el oxígeno, y lo liberan y nos sirve a nosotros para que podamos llevar a cabo la respiración. Entonces, todo eso es parte de la fisiología vegetal, pero nunca nos los dicen. Ujú. Entonces, es hasta que llegamos a la carrera, los que estudiamos biología o agronomía, o incluso bioquímica, y empezamos a ver ese tema de manera más específica. Ujú, Entonces es cuando nos empezamos a enamorar de esos temas, ujú, pero son muy importantes. Sin embargo, eh, poca atención se le presta, ¿no? ujú, Entonces, eh, parte de lo que estudia la fisiología vegetal es el funcionamiento de las plantas. ujú. O sea, en la fisiología lo que buscamos es tratar de entender las respuestas de la planta. Okey. Eh, Esto puede ir desde, por ejemplo, cuando hay un ataque de una plaga o una enfermedad, cómo se desencadenan todas esas señales por medio de las hormonas, cómo van a responder los estomas, que son los poros que hay en las hojas, eh, cuando incrementa la temperatura, cuando hay precipitación, o sea, esas respuestas ante estímulos, Ujú, ya sea bióticos, o sea, ocasionados por factores con vida, por ejemplo, ujú, plagas o ujú, enfermedades, o factores abióticos como temperatura, vientos, todas esas respuestas que tiene la planta, ujú.
prácticamente están dentro de lo que es la fisiología vegetal. Okey. ¿Y cómo se llega a ser un fisiólogo vegetal? Este, Llegar a ser un fisiólogo vegetal, primero tienes que tener esa vocación de querer, eh, primero, eh, encontrar esas respuestas de qué es lo que está pasando con las plantas. Y obviamente tienes que ir formándote en ese sentido. Generalmente carreras como agronomía, como biología, incluso el área de bioquímica o alguna carrera afín, este, que es donde se lleva la materia de fisiología vegetal, pues es cuando los estudiantes empiezan a tener ese gusto, ¿no? Por lo que es la fisiología. Después hay que irse especializando en los temas. Eh, lo más viable es realizar posgrados también con esa afinidad, ¿no? Generalmente en ciencias biológicas, incluso en biotecnología, eh, posgrados que tengan que ver con el área de las plantas, y dentro de esos posgrados ir realizando las investigaciones o las tesis para tratar de responder ciertas problemáticas que nos puedan servir para entender cómo funcionan las plantas. Okey, entonces ahora quiero pasar a un tema que me vuela la cabeza, es justamente la comunicación, entre las plantas. Quisiera que nos explicaras cómo funciona este mundo que vive debajo de nuestros pies, dónde ocurren estos procesos químicos y biológicos que ni siquiera imaginamos, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de realmente qué está pasando en esta comunicación. Y sé que existe una red de comunicación entre las plantas, como podríamos decir que como una internet de plantas, sí, algo así. Pero nos gustaría que nos explicaras, cómo lo hacen y qué se dicen las plantas, sienten, cómo responden a los estímulos. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito de cómo funciona esto? Sí, mira, hace rato te decía que está poco valorado lo que es la fisiología vegetal, porque, por ejemplo, la pregunta que me estás haciendo, yo te la podría responder eh, tal cual si estuviéramos hablando de animales. Siente, porque realmente el sentir está relacionado este, con emociones, ¿no? Y en un animalito tal vez puedes darte cuenta de una emoción. Claro, un animalito mueve la cola y la planta parece que no se mueve, ¿no? Sí, sí. Este, pero bueno, las plantas son un mundo muy especial y por eso, bueno, a mí por eso me apasiona el tema, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se comunica? Y si hay una red debajo de ellas, sí, por supuesto. Las plantas, su lenguaje, entendamos como lenguaje en la comunicación que hay entre un individuo y otro, su lenguaje es por medio de factores químicos. Por ejemplo, en la parte aérea, generalmente cuando el ejemplo más común de comunicación en las plantas, cuando llega un insecto que representa un peligro, ellas emiten ciertos compuestos orgánicos volátiles. Generalmente se les conoce como box. Esos compuestos, la mayoría de las veces son metabolitos secundarios del grupo de los fenoles. Esos compuestos lo que hacen es poner en alerta a las que están alrededor, a las otras plantas que están vecinas o circundando a la que está siendo atacada, y para que se pongan alerta, para que cuando llegue ese ataque estén preparadas, ¿sí? O en otro caso, para que liberen otros tipos de compuestos que atraigan a los depredadores naturales de la plaga. Súper interesante. Sí, es muy interesante. Entonces, eso se podría entender como lenguaje o comunicación a nivel de plan. Y eso solamente es lo que pasa a De nivel. la superficie, ¿no? Entonces, en la parte de abajo es otro mundo
todavía eh, más amplio, me atrevo a pensarlo por todas las simbiosis y las interacciones que existen con otros, otros organismos vivos, ¿no? En la parte de abajo generalmente son exudados los que emiten las raíces y eso permite una comunicación ya sea entre raíces de otras plantas o con algunos microorganismos benéficos. Generalmente se asocian hongos y bacterias. Cuando digo bacterias, muchas veces la gente piensa en una bacteria como algo malo, pero en el caso de las plantas, las bacterias que se asocian con las plantas muchas veces son promotoras de crecimiento. Entonces, se van a ver beneficiados, va a haber una simbiosis. La planta, ¿qué es lo que le aporta a los hongos y a las bacterias? Le aporta los fotosintatos. ¿Qué son los fotosintatos? Son los azúcares que se forman por medio de la fotosíntesis. Entonces, la planta lo que hace es generar esos azúcares a nivel de hoja y los transportas a las raíces para podérselos dar a los hongos y a las bacterias. Y esos hongos y bacterias, ¿qué es lo que le dan a cambio? Porque es una simbiosis. Generalmente ayudan a la planta a que los nutrientes que están en el suelo, pero que no son fáciles de absorber, puedan estar de cierta manera en mejor disposición para que la planta los pueda absorber. Como lo que haría una pepsina dentro del organismos, ¿no? O sea, dentro del estómago, que es como que descomponer más la comida para que podamos tener una Sí, mejor digestión. sí, exactamente. Esa es la famosa simbiosis, ¿no? Entre plantas y microorganismos del suelo. Wow, bastante interesante. O sea, se necesitan los unos a los otros para poder estar. O sea, que si nosotros agarramos y cortamos los hongos, pues estamos dañando parte de... Fíjate que cuando, cuando se aplican, por ejemplo, fungicidas de manera indiscriminada, porque viene un técnico al campo agrícola y ve un ataque de hongos patógenos, dice, no, pues vamos a aplicar esto, ¿no? Y no sé, es un fungicida que se va a llevar todos los hongos, pues sin darse cuenta puede estar afectando eh, los hongos benéficos que están en las raíces. Claro, o sea, como me decías antes de empezar, se necesita hacer un diagnóstico, ¿no? Y puntual y no utilizar cualquier fungicida, sino ver la manera de cómo eliminar o erradicar por eso que no que no se necesita, pero sin lastimar Sí. lo que sí se necesita. Y la alelopatía, esa es la forma como se le dice o la palabra que se utilice para definir la comunicación entre las plantas. No, no necesariamente. La alelopatía, o sea, es que la comunicación puede ser de diversas formas, porque también puede haber eh, comunicación, por ejemplo, física, ¿no? Por medio de los tropismos. La alelopatía específicamente es un fenómeno en el cual la planta emite ciertos químicos Ok. eh, y estos químicos pueden eh, ayudar y- o también pueden perjudicar. Entonces, pueden ayudar si las plantas que están adyacentes se benefician de estos químicos, pero también pueden perjudicar. Entonces, no sé si has escuchado por ahí, ¿no? De algunos ejemplos, por ejemplo, en esta región que hay mucha ceiba, y dicen, es que nada crece abajo de una ceiba. Bueno, es muy probable que ahí haya un efecto de alelopatía y vamos a poner así entre comillas, es tan celosa de su territorio que no permite que algo crezca por ella apoya. Ese podría ser uno de los ejemplos. Pero, por ejemplo, hay muchas especies, eh, algunos tipos de malezas que son muy dominantes
y Se van extendiendo. sí, rápidamente. Y también tienen ese tipo de características, ¿no? Que no permiten que otra especie pueda estar por ahí de una manera muy fácil. Y, oye, eso se me hace muy interesante porque, o sea, ya hablando de algo muy cotidiano, en casa, ¿no? Que, como tú dices, es esta hierba mala que le llamamos, que se empieza a extender y así. Pero, por ejemplo, yo en mi casa veo que crece mucho de esta hierba, pero tienen muchas flores y vienen muchísimas abejas. Y a mí me da una pena cortarlas, porque digo, es que y la corto, tiene todas estas flores silvestres y se llena de animalitos y bichitos y digo, no, no, y no las corto. Luego llega mi mamá y dice, pero es que se ven muy feas. Pero digo, pues a mí no me importa que se vean feas, y yo veo que está generando vidas, o de repente ya no solamente vienen perdón, las abejas, sino que en la noche vienen luciérnagas. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿No debemos de cortarlas o qué deberíamos de hacer? Porque muchos diríamos, es que se ven feas, pero Ese es el dilema de muchos de mis compañeros que se dedican a eso, ¿no? Sobre todo los que tienen la formación de biología. Vas a su casa y está todo una selva, ¿no? Y las dejas que fluyan. sí, sí, sí. So, bueno, eso ya cada quien, ¿no? Cada quien. Yo lo que sí aconsejaría es que, pues, que haya algo verde en tu casa, porque ¿qué es lo que está pasando? Que no hay espacios ya para un árbol. Ya no hay Y bueno, espacios para el árbol. cuando menos una maceta por ahí. Sí, no, para árboles ya no hay espacio. La gente, bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema. Este, ahora me gustaría que platicáramos un poco de el tiempo que tenemos ahorita, los cambios que está viviendo el planeta con el cambio climático y el papel que juegan las plantas en todo esto. Este, a lo mejor pueden ser parte de la solución. Bueno, yo estoy 100% segura que son parte de la solución, pero me gustaría que tú nos platicaras, sobre cómo las plantas se están adaptando a estos cambios, cuál es el papel que juegan y la importancia que tienen en este cambio. Este, voy a comentar algo, espero que no se malentienda, pero las plantas están adaptadas. Los que no estamos adaptados somos nosotros, sí, al cambio climático. Mira, lo que pasa es que cuando escuchamos cambio climático, eh, enseguida se nos viene a la mente algo malo, catastrófico. Y yo cuando doy la clase y le digo a mis alumnos, es que en la evolución del planeta, todo el tiempo ha habido cambios climáticos. Y si no fuera por los cambios climáticos, no hubiera aparecido la agricultura. Si no hubiera aparecido la agricultura, nunca se hubieran formado las poblaciones o las ciudades Claro, y no seríamos lo que somos hoy. y la diversidad que tenemos. Sí, claro, solo dentro de un año hay muchos cambios climáticos, ¿no? Y en cada región del planeta. Sí, entonces eso es un tema que se habla muy a la ligera y todo el mundo ya aprende el cambio climático, pero yo creo que sí hace falta estudiarlo mejor, incluso eh, en las preparatorias o incluso en las secundarias debería haber una materia sobre meteorología o cambio climático, porque tú hablas con una persona que no se dedica a nada de esto y te dice, no, pues el clima hoy está caluroso, ¿no? Entonces en realidad no es el clima, es el estado del tiempo, porque el clima es lo que ha pasado cuando menos en los últimos 30 años. Entonces decimos cambio climático, catástrofe. Entonces no, la catástrofe es que nosotros estamos acelerando Exacto. el periodo en el que estamos, que es un periodo interglaciar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero bueno, eso es un tema muy amplio. Si quieres, después hablamos sola de eso. ¿Qué está pasando con las plantas? Eh, Se dice que la zona tropical del planeta es el huerto del resto del mundo, porque pues es la zona donde se encuentra el clima ideal para poder sembrar y cosechar muchas frutas, verduras y hortalizas, ¿no? Entonces,
Eh, con el incremento del CO2, obviamente esto trae como consecuencia el incremento de la temperatura. Entonces, ese incremento de la temperatura va a afectar estas áreas, el área del trópico, porque es la que más va a resentir ese incremento en las temperaturas del aire. Entonces, eh, todas las plantas o todas las especies que se siembran en el trópico van a tener una repercusión. Nosotros lo estamos viendo porque nosotros tenemos 15 años estudiando el efecto del incremento de las temperaturas sobre las plantas. Nosotros hemos visto en varias tesis, varios artículos, hemos concluido que el incremento de las temperaturas eh, hace que haya un incremento en el aborto de las flores. Entonces, si las flores abortan, pues no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay que comer. Entonces, ahorita no hay un problema, porque ahorita somos 8.000 millones de personas. Pero se estima que para el 2050, cuando seamos 10.000 millones de personas, menos áreas para producción, menos área de campo, entonces ahí no va a haber que Comida comer. suficiente Sí. para todos. Y si a esto le sumamos que seguramente para el 2050 la temperatura promedio va a estar un poco más elevada, entonces seguramente va a haber más aborto de flores y menos frutos. Ok, ¿y podemos hacer algo Sí, al respecto? no, por supuesto. O sea, yo creo que a los que les corresponde tomar decisiones, pues deberían de tomar en serio, ¿no? Ya sabemos realmente qué es lo que se debe de hacer. Es complicado llevarlo a cabo porque hablan campañas de reforestación y muchas veces reforestan con especies que no son nativas y que se van a morir. Y luego cuando pones especies que sí son nativas, pero no hay una campaña de riego. Claro. Entonces van a siembra 100 y sobreviven 2. Entonces, lo que hay que hacer sería hacer reforestación, Sí, pero buena reforestación. una verdadera reforestación. Sí, bien pensada. Ok, Bueno, eso eso en el área de la mitigación ok. y en el área de los alimentos, en los que estamos dedicados a eso, hay que buscar eh, genotipos, o sea, variedades que sean tolerantes a ese incremento de la temperatura, que sí los hay, pero hay que buscarlos. Y con ese material genético, este, pues hacer las cruzas necesarias para que esa tolerancia pueda eh, pasar, ¿no? A híbridos o a otras. Hacer la realidad, hacer la real. Es lo que le llamamos mejoramiento genético, ¿no? O fitomejoramiento. Ok. Pues eso que dices es muy interesante porque entonces hay que ponerle el ojo a los fisiólogos vegetales, hacer los experimentos necesarios, porque es para nuestro beneficio, porque como bien dices, las plantas se van a adaptar y se adaptan al cambio. Somos nosotros los que estamos en problemas, Sí. ¿no? Porque tú ves que agarran y construyen una plancha de cemento. Eventualmente con los años vas viendo como una plantita va saliendo de una grietita de ¿no? Sí, o sea, ellas ocupan, o sea, en cuanto el humano viene, agarra, la quita, al rato pasan unos meses y otra vez vuelve a surgir. Entonces, como bien dices, las plantas se adaptan, las plantas vuelven a renacer. Somos nosotros los que tenemos que estar preparados y, claro, hacer alianza con las plantas para que podamos sobrevivir, porque sin ellas no podemos vivir, ¿no? Necesitamos de las plantas para poder vivir. Y bueno, de ahí seguimos al siguiente punto, que sería el impacto y la responsabilidad que tenemos nosotros. Algo que a mí me preocupa mucho, bueno, que lo he hablado en diversas ocasiones, es justo hablando del urbanismo. En mi caso como arquitecta, y lo he mencionado anteriormente, me costó mucho trabajo, o ya dentro de la carrera estaba yo muy peleada con mi carrera, porque yo decía, bueno, es que esto es destruir. Entonces, para mí, si yo iba a construir un edificio, estaba yo destruyendo un hábitat. Entonces yo dije, no, mi lema debe ser construir sin destruir.
Y sin embargo, yo veo a mis colegas, a los urbanistas, a las empresas grandes constructoras, como llegan, yo lo vi, por ejemplo, aquí, nosotros estamos en Yucatán en este momento, cuando estaban construyendo Cholula, lo que están construyendo las Américas, estos fraccionamientos grandes, estas urbanizaciones, llegan y a podar todo, a poner la plancha de concreto, todas estas casas. Y, y me gustaría que nos explicaras cómo afecta esto al ecosistema y directamente a las plantas, ¿no? Porque si tú hablábamos de la comunicación que existe entre ellas, y yo no sé, había leído por ahí, tú corrígeme si no es así, que por ejemplo un árbol viejo tiene mucha más experiencia del hábitat donde se encuentra por los años que lleva recorridos. Cuando nace un árbol nuevo, le pasa como que la información de todo lo que ha vivido, como para que esté preparado a todos los cambios. ¿Es así? Bueno, no es que le pase, Información, data, ¿no? sí, o sea, eh, viene una herencia genética, o sea, ya viene en el ADN, así como en Como nosotros. cualquier animal, ¿no? O sea, nosotros o cualquier otro animal. La información genética está en el ADN. Entonces, este, eh, esas características fenotípicas que nosotros, y fenotipos es lo que nosotros observamos en la planta. Esas características fenotípicas ya están en la semilla que después va a ser un arbolito nuevo, ¿sí? Eso ya está en el genotipo y se va a expresar de acuerdo al ambiente donde crezca. Ok, y si es un árbol nuevo que vengo yo y agarro y planto un árbol nuevo, Si es de la misma especie, vas a tener características muy similares. Y si está en el mismo ambiente, va a ser muy, muy parecido. ok, Si ese árbol, o sea, si ese árbol tú te lo llevas a otro lugar con un ambiente diferente, su expresión fenotípica va a cambiar. ah, sí. Sí, porque se activan otros genes. Ok, entonces cuando yo compro una planta, no sé, en Walmart, sí, sí, llego y la planto en mi casa, eh, pues va a expresar diferente, o como, No, depende. Si y las plantas de donde obtuviste esa semillita, o de donde viene esa plantita, están en un ambiente similar al de tu casa, ok, tú vas a tener una planta muy parecida. ah, ok, Pero si te la llevas a otro lugar, va a ser diferente. Por ejemplo, yo conozco gente, el chile habanero, ¿no? Que se sienta mucho por acá. Conozco gente que se ha llevado sus plantas de semillas de chile habanero a climas más fríos y y me dicen, es que está la planta gigante y las hojas así, ve, súper verdes. O sea, el fenotipo se expresó poco diferente por el ambiente. ok. Y ese ambiente es no solo climático, ¿no? Sino también del subsuelo. Sí, por supuesto, incluyendo los microorganismos. Ok. Sí, porque a veces cuando decimos ambiente la gente piensa Sí, simplemente la lo de afuera. pero no, o sea, es todo lo que lo rodea, todo lo que hay. Pero es muy interesante y todo eso. Está muy bueno, sí, te comentaba sobre esta responsabilidad que tenemos, si que llegan y Sí, podan todo esto, ¿cómo afecta eso a la biodiversidad y al ecosistema del lugar? el ecosistema se fractura, pero no cuando haces la casa. Desde que está el plano, desde que dicen, este es el plano y solamente va a haber un parque acá y alrededor hay 400 casas, ahí ya empieza a fracturar el ecosistema. No, y yo veo aquí, por ejemplo, que como dices, bien en el plano y en lugar de respetar esa área verde la podan y siembran los, o sea, Pasto, o a veces puro pasto. sí, o nuevos árboles que traen de otro lado. Digo, bueno, ¿por qué no dejar eh, eh, bueno, lo que ya estaba, ¿no? Porque es lo endémico del lugar y es lo que ya comunica, ah, no, pues agarro, quito todo y Te voy a decir qué pasa ahí. En la región en la que estamos, este, pues todo lo que es la zona alrededor de Mérida es selva baja subcaducifolia. ¿Eso qué quiere decir? Eh, de los arbolitos que hay en cierta área, de manera natural, aproximadamente al 70% se van a quedar sin hojas
durante lo que es la temporada de finales de la temporada de norte y toda la sequía. Entonces, esos árboles van a estar de 5 a 6 meses sin hojas. Entonces, los constructores dicen, yo no quiero eso porque eso se ve feo. Sí. O sea, es su manera de pensar. Claro. Entonces, por eso dicen, no, pues quítalos y trae, bueno, no se me ocurren ahorita, ¿no? Nombres de árboles que estén sembrando los fraccionamientos, pero pues muchos son introducidos. ¿Por qué? Porque son perennes, van a mantener las hojas mucho tiempo. Por ejemplo, hay mucho nin, árbol de nin, yo lo he visto un montón de... Sí, 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 he visto que muchos habían dicho que ya no siembren más Es un problema. O sea, aunque la gente dice es que rápido crece y me da sombra, es un problema, no solamente porque te va a levantar la banqueta o tu barda en unos años, no solo por eso, sino porque decíamos hace rato de la alelopatía. Esa es una especie que se ha comprobado que alrededor de ese árbol no va a crecer nada más. Es muy celoso de sus Sí, espacio. y eso es un problema en muchas ciudades, el árbol. Lo ideal sería que sepamos cuáles son los árboles o las plantas endémicas de cada lugar y eso tengamos cerca de nosotros. Sí, lo ideal es que los que se dedican a eso lean los libros porque ya existen. Este, sí, en el CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, hay un par de libros al respecto de los árboles recomendados para la ciudad de Mérida. Roger Orellana. Bueno, Bueno, pues ahí lo hacemos la recomendación para que vayan a leer. Pero no, invitamos a todas las personas a que busquen la lectura de los árboles endémicos de la ciudad donde vivan y también a los constructores, a los arquitectos, pero sobre todo a la misma ciudadanía, porque yo siempre he dicho que no el 100% es la responsabilidad del constructor, sino también de los que compran esas casas. Si tú vas a agarrar y vas a comprar una casa en un fraccionamiento así, tú estás siendo parte de este genocidio del ecosistema y de la biodiversidad del lugar. Y luego no te preguntes por qué estamos acelerando el cambio climático. Así es. Entonces, bueno, yo creo que lo ideal sería una buena planeación y como dices, los libros están ahí. Y yo siempre he creído, o esta es mi frase al menos, que digo, porque no es que no se puede. Pero que si no crees que no se puede, no eres lo suficientemente inteligente como para llevar a cabo ese ejercicio. Porque siempre hay manera de poder llevar a cabo, yo creo, una construcción responsable. Sí. Este, y bueno, justamente eso quería que platicáramos de la responsabilidad que tenemos, pues nosotros y como, como ciudadanos, también en la ciudad, ¿no? Porque, bueno, se ve como justamente eso. Córtame este árbol porque me está destruyendo la banqueta. ¿Qué podrías decirnos de eso? A lo mejor, ¿qué árboles podríamos sembrar que no hagan eso, pero que nos den sombra también? Porque ese es un problema también aquí. Queremos sombra porque estamos en un lugar bastante caluroso, pero si me comentas que los árboles endémicos de aquí de la ciudad pues pierden sus hojas gran parte del año, entonces, ¿qué podríamos hacer pues nosotros? te, te comenté que en un parchecito de vegetación característica de la zona de nosotros, más o menos el 70% se quedan sin hojas. Hay que buscar de los De otros los 30. claro, claro. Ok, entonces podemos hacer una combinación, ¿no? De eso, pero también entender a lo mejor qué Pero papeles. es que le voy a decir qué pasa. La gente quiere un árbol que no tire hojas, que no se ensucie, que sus hojas siempre estén verdes, que no haya que podar. Entonces, como ciudadanos también tenemos que tener esa responsabilidad, así como cuidamos a un perro o a un gato, pues también hay que ponerle un poquito de atención, de tiempo a una planta, ¿no? Claro, claro, sí, justamente eso. A mí siempre me ha volado la cabeza cuando en la calle, no sé, dicen, no, es que este árbol hace mucha basura, ¿no? Y digo, no, el árbol está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Que es hacen una capa de humedad, ¿sabe? En el suelo, este, justamente para que ellas puedan volver a crecer. Y aparte, imagínate toda esa capa que dejan la humedad ahí.
para que ellos vuelvan a absorber esa agua, ¿no? Que se queda ahí, Sí, vuelvan a renacer. Y aparte de eso, eso mitiga el calor que hay en mi ciudad. Si dejáramos las plantas en el suelo donde deberían de estar, perdón, las hojas en el suelo donde deberían de estar, yo no sé, estaría muy interesante saber el porcentaje de reducción que tendríamos si inclusive nuestro pavimento no fuese el que tenemos ahorita, sino fuese uno que pueda convivir con las hojas. Sería súper interesantísimo, porque eso hablaba la vez pasada con un invitado anterior, de que hoy en día las carreras deben ser multidisciplinarias. Entonces, imagínate justo, hablaba yo con él sobre de Marte y la arquitectura y hacer una multidisciplina. Pero ahora imagínate que los urbanistas y los constructores hablaran con un fisiólogo de vegetal, oye, cómo se comunican las plantas, qué plantas son las que necesito aquí, qué es lo que le conviene al ser humano, a la ciudad en general. Y aparte de eso, agarras a un químico, ¿no? Y vamos a crear un pavimento sí. que pueda de alguna manera convivir con estas hojas, vamos a tener humedad en el suelo, vamos a tener más crecimiento de plantas, vamos a mitigar el calentamiento global, ¿no? O climático. Yo creo que sería súper interesante, pero nos limitamos a lo que estamos, a lo que conocemos, pero sobre todo Más barato. a lo no, eso desde luego. Desde allí. Eso es lo que pesa el Mogorot. Eso es lo que pesa el dinero. Y lo mismo en las constructoras. Eso es lo que pesa. Eh, bueno, Pero mira, en las casas, yo creo que si no tenemos espacio para un árbol, porque muchas veces no lo hay, pues sí, considerar un muro verde, considerar ciertas macetas. Eh, Uno de los problemas acá en la ciudad eh, es que en las habitaciones donde por la tarde pega el sol, en las noches no puedes dormir del calor. O ah, sea, eh, los aires acondicionados no alcanzan a entrar a esa habitación. Cuando por varias horas el sol estuvo regado de lleno. Entonces, ahí habría que considerar meter algo verde, incluso enredaderas, o sea, macetas esas largas en el techo, con enredaderas de esas, puede ser de esas, bueno, no recuerdo ahorita los nombres, y muchas enredaderas son bonitas, son incluso flores bonitas, y eso va a ayudar un montón. claro, justo de hecho dentro y es algo que también invito a toda la gente, que dentro de la arquitectura existe una rama que se llama bioclimatismo, que justamente estudia eso. Y una de las cosas que hace el bioclimatismo es muy interesante porque es justo buscar las plantas que nos favorezcan al ambiente de la casa. Como tú bien dices, si tenemos una pared, no sé, del lado o suroeste, ¿no? Que es donde pega toda la radiación solar, y si ahí ponemos unos árboles que siempre estén verdes o que estén verdes en la época más caliente del año, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que le va a dar directamente al árbol y el árbol nos va a proteger de esa radiación. Y a lo mejor si estuviésemos en otro lugar donde sí hubiese frío, no aquí en Yucatán, pero que sepamos que ese árbol pierde sus hojas en invierno y que entonces es cuando necesitamos la radiación. Entonces pierde sus hojas y nosotros tenemos la radiación que necesitamos en invierno. Eso en Yucatán no, ¿verdad? No. Aquí necesitamos sombra todo del año, pero a eso es lo que voy. Si conociésemos bien las plantas y nos acercásemos, como tú dices, a la lectura o a escuchar este tipo de pues no sé, de información, pues podríamos entender un poquito más y ayudarnos todos, ¿no? Porque las plantas pueden ser nuestras mejores aliadas, ¿sí? Sobre todo en el cambio climático. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Em, oye, algo que me gustaría que nos platicaras así rápidamente, porque, por ejemplo, aquí yo tengo una plantita que se está muriendo. No sé por qué. ¿Cómo sabemos de las plantas que tenemos aquí o sea, que tenemos dentro de nuestra casa? A mí se me da mucho que se me mueren. No tengo una buena comunicación con ellas. No sé qué es lo que tengo que hacer. No sé si tiene que ver con esto que mencionaste de que las traes a un lugar nuevo y a lo mejor no se adapta, o es el exceso de agua, la falta de agua, la falta de sol. ¿Cómo podemos saber?
solamente buscando en internet o hay algo más que nosotros a simple vista podamos saber para poder detectar esto? Fíjate que no sé si por los algoritmos o de los teléfonos, me sale mucho un anuncio de una aplicación. Entonces, dice, ¿qué quieres saber qué planta? Le tomas una foto y sale ahí. Y te dice, ¿no? Ajá, yo me he puesto a ver lo que dice y digo, está totalmente incorrecto. O sea, No me digas, ya casi bajaba yo de esa aplicación. son cosas que no tienen mucho sentido. ¿Qué pasa? Lo que te decía yo hace rato, que en la secundaria o en la prepa no nos dan este, fisiología vegetal. Entonces, ¿quién necesita esto? Un poquito de luz. Me falta sol. Sí, pero cuando yo digo un poquito de luz, la gente dice, y la saca al sol y se muere. Entonces, no que le faltaba luz, no, pero es o sea, depende del tipo de planta. Hay plantas, por eso dicen, hay plantas de sol y plantas de sombra, ¿sí? Plantas de sombra, pues no necesariamente porque las vas a tener sin luz, sino que les llegue a ciertas horas, ¿no? Un poquito de radiación. Digo luz para que todos me entiendan, porque a lo mejor si un fisiólogo me está escuchando va a decir, no es luz, es radiación fotosintética. Y no, flujo de fotones. No, mejor dinos luz. Entonces, es eso que yo creo que sí nos falta a nivel, o sea, en general, nos falta más educación sobre la importancia y los cuidados de las plantas. Entonces, ¿qué podrías hacer? A lo mejor acercarla a la ventana para que reciba un poquito de mayor luz, ciertas horas del día, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero una aplicación no te lo va, No te lo va a decir. te lo va a decir como debe de ser. Entonces, es eso. O sea, nos falta empaparnos más en lo que es la cultura de las plantas. Y la importancia que tiene ello, porque lo podremos ver algo como que, bueno, es para que se vea bonito dentro de nuestro hogar, no sé qué. Pero las plantas psicológicamente nos ayudan. O sea, cuando ves verde, verde natural, porque yo estoy peleada con el verde artificial. Sí, también. Muy, muy peleada. Como tú platicabas de los muros verdes, viene a agarrar y pones muros verdes artificiales y ya. No, señores, pongan un muro verde real. O sea, la importancia y los beneficios que te van a dar son mucho mayores, porque si lo ves verde y la mente asocia que es natural, por eso te hace sentir bien. Pero si realmente supiéramos los beneficios que tiene tener plantas rodeadas, ¿tú nos puedes hablar de sus beneficios? ¿Qué beneficios tendría que mi casa o mi ambiente o mi espacio esté rodeado de plantas? Sí, fíjate, te comentaba antes de empezar el podcast que hoy por la mañana me fueron a entrevistar al trabajo y yo pensé que iba a ser en mi oficina Ujú. y me dijo el periodista, no, hay un jardín bonito acá, vamos para allá porque yo ya noté que cuando las entrevistas son en un jardín, no hay verde atrás, tienen más vistas y la gente se queda a ver. Mira, Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? claro. Totalmente. Pero independientemente de eso, hay muchos estudios que hay uno por ahí que leí hace algunos años donde evaluaban la productividad de muchos trabajadores y eran más productivas las personas que en el camino de su casa al trabajo habían observado plantas y les había prestado atención, porque muchas veces no les prestamos atención y eso es otra cosa. O sea, yo tengo estudiantes que eh, cuando yo voy hacia mi trabajo, en la carretera hay algunas enredaderas en cierta época del año que tienen flores con unos colores muy bonitos. Entonces yo llego al salón de clases y les pregunto, ¿observaron las flores del canal renera aquí o acá? Nadie lo hace, nadie lo hace. O sea, de los chicos, ¿no? De la nueva generación, vienen con el celular. Claro. O sea, yo vengo manejando
y aún así Las observas. me doy ese gusto, ¿no? Entonces, eso está demostrado que el ver ese tipo vamos a ponerlo así como fenómenos, ¿sí? O sea, te van a cambiar el día. Entonces, no sé si es porque nos gustan las plantas. En mi caso, porque como me dedico a esto, yo empiezo a imaginar cuánto carbono la planta está invirtiendo para generar el color ese azul, púrpura, que es muy difícil de conseguir en las flores, ¿no? Necesitas mucho carbono. Entonces yo estoy pensando en Claro, eso. le entiendo eso. Sí, pero creo que una persona que no se dedica a eso, simplemente por el gusto, No, claro, es maravilloso ver una flor con un color, ¿sí? O sea, mi abuelita pues no tenía estudios que digamos así, este, profesionales, pero pues su gusto por tener rosas, pues estaba ahí presente, ¿no? Entonces, de alguna manera se deleitan con eso y eso, este, pues puede hacer que cambie el resto de tu vida. sí, las abuelitas. Sí. Igual lo mismo, mis 2 abuelas amantes de las plantas. Una de ellas con un jardín muy grande y ella lo entendía y lo conocía perfectamente bien. Como dices, sin estudio, solo con la observación y con lo que ellos se pasaban de generación en generación, podían, crecer un jardín súper bonito y que no se les moría como a mí, ¿no? Y y antes de crecer, ¿no? Antes de ser adulto, no entendía ese amor por las plantas. Bueno, no el amor precisamente, porque siempre me han gustado, y inconscientemente siempre nos gusta estar cerca de las plantas y rodearnos de verde, pero no de ese cuidado que se le daba. Hasta que ya vas creciendo, te vas enamorando. A mí me pasa que cuando sale una flor de una planta que yo sembré o que yo me vuelvo loca porque normalmente se me mueren. Entonces, cuando sale una, dice: "Ay, lo hice todo bien", es casi estrellita para mí, ¿no? Sí. Y yo creo que le pasa a mucha gente tenemos la ilusión de tener plantas y se nos mueren, y bueno, hay que acercarnos a estudiar la planta, ¿no? Ahora, fíjate, eso que te acabas de decir de tus abuelitas, que tenía un jardín grande. ¿Vive esa abuelita? No, ya no vive. Ok. ¿Por qué te lo pregunto? Por esta reflexión, ¿no? Hay un artículo por ahí de una doctora, me parece que es Montgomery. Este es un ensayo que escribió creo que es Scientific Reports, o American Scientific, no recuerdo bien la revista, este, donde ella hacía la reflexión de que en esos árboles que hay en los jardines, que quedaron árboles antiguos, está eh, la respiración de los ancestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol lo que hace es acumular carbono, ¿sí? Entonces el árbol, tú ves cualquier árbol y todo lo que es su tallo es carbono acumulado a lo largo de muchos años, incluso de las raíces. Las hojas es probable que no, porque tienen un recambio este, más rápido, pero el carbono se acumula generalmente en la parte leñosa. Entonces, esas personas que estuvieron cuidando, regando ese árbol, en ese momento estaban respirando y ese CO2 la planta lo tomó y parte de eso está en esa madera que se está acumulando. Entonces, ella hacía esa reflexión. Muy interesante. Sí, y no recuerdo exactamente el título, pero era algo así como de los árboles conservan la esencia mínima del humano, del pasado y del presente. Algo así era la reflexión que... Que esa ella- reflexión, ¿no? Sí, es que ahí es muy interesante eso que me dices, porque a lo mejor eso también nos hace amar un poco más a los árboles que nos rodean. Ahora voy a ver el jardín porque el jardín sigue ahí. Ahora sí, que después de que murió mi abuela ya no es el mismo, Sí, porque ya nadie lo cuida como ella lo cuidaba. El amor que ella le tenía se veía reflejado en el verde que tenía ese jardín. Y, y bueno, sí, ahora lo voy a ver con otros ojos. O sea, cosas muy interesantes pasan con las plantas. Yo recuerdo que ahí en ese mismo jardín, el día que nació mi prima, se sembró un árbol.
Y ahora que veo a mi prima y veo el árbol enorme, ¿no? Tiene la misma edad, solo que él sí creció, le digo. Pero es algo muy bonito, Sí. las plantas, algo muy, muy interesante. Bueno, René, ¿algo más que te gustaría agregar a nuestra plática? Pues, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, tengo muchísimas acerca sobre las plantas, o sea, demasiado, yo creo que no acabaría, o sea, justamente esto que te mencionaba al principio, sienten, ¿qué nos dicen? O sea, en, por ejemplo, esto que hablábamos de las abuelitas, si cuando a una planta la cuidas, esto de que si les hablas, ellas responden a estos estímulos emocionales, ¿no? Esta vibración que nosotros les damos, sí responden a ellas, sí lo sienten, hay algún estudio que lo comprueba, porque he visto algunos videos en internet donde tienen estos aparatitos que las conectan a las plantas y pueden escuchar de alguna manera sonidos de a lo mejor vibraciones Sí. que las plantas emitan. Vamos a empezar con lo de sentir, ¿no? Te comentaba yo hace rato que generalmente el sentir está relacionado con una emoción. Las plantas no sienten, pero sí sensan, que esa es una diferencia. ¿A qué me refiero con que las plantas sensan? Es porque responden a estímulos. Cuando yo digo las plantas sienten, no las plantas no sienten, No como nosotros. porque las plantas no están, no se van a emocionar, no van a llorar, no van a, ¿se me explico? Ajá, sí, no como. Pero las plantas sensan. Si llueve, si no llueve, si hace frío, si hace calor, las plantas sensan y responden al estímulo. Si las plantas, sobre la pregunta, si las plantas escuchan, las plantas no escuchan. Las plantas pueden reaccionar ante cierta frecuencia o ante ciertas vibraciones, ¿sí? Eh, Hay una polémica ahí, ¿no? De que qué tanto pueden reaccionar las plantas o no ante ciertas vibraciones. Este, no se ha llegado a una conclusión tal cual de que sí van a responder, porque muchos dicen, es que le pongo música y va a Florece más. Le florecer. gusta Bach. Ajá, sí, no necesariamente, no es por ahí. No entiendes si lo que le pones es salsa, reggaetón o rock and roll. Claro, a lo mejor no escucha, no tiene el oído, nosotros, en ese sentido, pero a lo mejor vibraciones. Sí, por ejemplo, sí se ha demostrado que puede haber respuestas químicas ante la mordedura de ciertos insectos. Enseguida eh, eh, se empiezan a expresar las plantas, a comunicar lo que hablamos hace rato, ¿cómo? Con una cascada de señales por medio de sus hormonas. Entonces, o sea, y cuando los estudios empiezan a evaluar qué fue lo que ocasionó, pues muchas veces lo han relacionado con la mordedura, el ruido que hizo. Más que ruido es la vibración que sale de la mordedura de, no sé, de una oruga o algo así. Claro, bueno, porque sí, nosotros, de hecho, nosotros humanos también producimos cosas químicas, ¿no? Hormonales, respondiendo a estímulos. Y a lo mejor si no habláramos con la boca, no produciéramos estos sonidos, nos comunicaríamos por medio químico, pero estaríamos hablando de que existe una inteligencia eh, sin meter al cerebro, ¿no? Pero existe una inteligencia porque existe una comunicación que responde a los estímulos, pero no podemos, nosotros porque tenemos el lenguaje verbal, ¿no? Nos facilita. Y a lo mejor ellos también tienen, como tú me dices, tienen su propio lenguaje las plantas, pero no porque nosotros no tengamos los sentidos que ellos tienen o las plantas tienen, significa que entre ellas no exista pues, su propio lenguaje y su comunicación y que a lo mejor su sentir. Es que nosotros siempre queremos comparar nosotros, como tú dices, llorar, no tener lágrimas con tristeza o queremos comparar, todo lo queremos comparar como lo humano, porque es lo que conocemos. Pero a lo mejor las plantas, tristeza significa otra cosa.
y responden a estímulos diferentes. Pues es lo que yo quiero imaginar, ¿no? Porque es muy, muy complejo entender a lo mejor el idioma de otra especie, porque siempre la queremos comparar con lo que nosotros conocemos. O sea, no misma. Sí, lo que nosotros conocemos como tal, ¿no? Más en los mamíferos, sobre todo, ¿no? Que es lo más relacionado con los humanos que somos, ¿no? Pero es por lo que te decía en un principio, el poco valor que se le ha dado a las plantas. Estaba leyendo un libro por ahí hace poco y hacía la reflexión de que tú ves un documental, o sea, perdón, tú abres un canal de documentales y la mayoría son de animales. Claro. Y de plantas hay uno al día y del otro a cada rato. No, los tienes que buscar, Ok. los tienes que buscar. Entonces, no se le da el valor. O sea, la primera vez que se observó una célula, pues fue en un corcho por Robert Hooke. O sea, algo que viene de una planta. El primer virus que se descubrió fue estudiando plantas de café. Quería saber qué enfermedad es lo que tenía. Y ahí se descubrió el primer virus. Eh, no sé, por ejemplo, las técnicas de cromatografía que se utilizan mucho en química y bioquímica, se descubrieron tratando de ver qué pigmentos había en una hoja. Y así hay un montón de ejemplos. Pero eso nadie lo sabe, más que los que nos dedicamos a esto y leemos que nos apasiona o nos gusta. Entonces, están poco valorado en las plantas. Si nos remontamos, ¿no? A, no sé, unos cuantos años atrás, las plantas son fuente de muchos medicamentos. Ujú. Por ejemplo, Bayer, pues se hizo una empresa multimillonaria vendiendo la aspirina. Y la aspirina sale de la corteza del Salix, el famoso sauce llorón que le llaman acá. Y de ahí sale ese medicamento. Entonces, no se le, no se le da el valor que realmente debe de tener o que realmente deben de tener las plantas, ¿no? Claro, no, las plantas son nuestras aliadas y no las vemos como tal, como tú dices, las vemos como algo aislado, no les damos la importancia que merecen, porque nos sirven para todo, o sea, una nos producen el oxígeno para comenzar, de respiramos, nos pueden en el ámbito de darnos un cobijo, ¿no? Refugiarnos del ambiente. Nos sirven en el mar también todas estas como barrera para entre el mar y la tierra, ¿no? Y nosotros siempre nos están cobijando. Bueno, no lo están haciendo para nosotros, sí, pero naturalmente ellas hacen todo este proceso para el mismo planeta, ¿no? Y por otro lado, también como tú estás hablando de la medicina, bueno, como dices, hay demasiadas medicinas que inclusive pues los ancestros conocían perfectamente bien en todo el mundo y que nosotros ya en cuanto nació la medicina alópata, se nos olvidó la medicina tradicional de nuestros ancestros, ¿no? Que es bueno recordar, mi papá es una de estas personas que va caminando por la calle y dice: "Ay, esa planta se llama polenta", bla, 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 te dice el nombre en latín, y sirve para esto, esto y esto y esto. Y agarra y se la come. O sea, siempre, de toda la vida. Eso vas caminando y te dice todo eso. Y bueno, es un señor que se la pasa leyendo plantas. Yo no sé nada de eso, él es el que se sabe, pero si le digo: "Oye, papá, es que me duele no sé qué, no sé cuánto", "Ah, tómate esto y esto y esto y esto", y te empieza a explicar y todo eso, y la verdad es que y él no es, es médico veterinario, pero él cura a sus pacientes con con la medicina tradicional china, con la herbolaria, todo eso, y él mismo se cura. Él nunca ha ido al doctor, o sea, de hecho, mi doctor siempre ha sido un veterinario, que es mi papá. Y fue de las plantas, o sea, nosotros en la mañana, no sé si conoces estos medicamentos que se llaman Pronamix, ¿no? Bueno, no sé exactamente dónde son, pero, mi papá los usa para él, para sus más o sea, para los animales, y son comprimidos a base de puras hierbas, a pasos. Pues así, eso yo tenía, todos mis Pronamix en la mañana, y ese era mi desayuno. Mi papá no sé qué inventaba, o sea, él experimentaba con mi hermano y conmigo, y nos daba, tal vez una irresponsable de su parte, pero él experimentaba y toda la vida ha experimentado con mi hermano, conmigo y con todas las mascotas, y nos Bueno, daba esto, creciste bien.
Sí, no, o sea, nuestro desayuno era eso, las pastillas de Pronamec, el polen, el miel de abeja, propóleo, o sea, una cucharada de miel, una cucharada de propóleo, una cucharada de polen. Yo odiaba comerme el polen, o sea, sabía horrible así solo, pues. Pero hoy en día lo valoro y lo aprecio, ¿no? Pero así crecí. Y a mí me gusta compartirlo porque, pues, me gustaría que que mis hijos también lo vieran y que todas las personas vieran la importancia. Hoy en día, por ejemplo, él tienen estas pastillas de Pronamec. Hay una que se llama Circulatec, ¿no? Bien fácil, es para la circulación. Otra que se llama Gastrilex, bien fácil, para la gastritis, ¿no? Otra que se llama Nervilex, yo me la tomaba cuando tenía exámenes y me superalivianaba para los exámenes. Son puras hierbas. Entonces digo, de tantas medicinas alópata, mira, aquí está la herbolaria, que es un gran aliado, pero no los conocemos. No es que no se imagina la gente la cantidad de compuestos que tiene una planta. Nosotros cuando hacemos perfiles metabolómicos, pues nos salen más de 40 compuestos, 50, 60. A veces tenemos que filtrar porque solamente queremos los que se están estimulando por estrés o algo así, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de compuestos. Entonces es un mundo muy grande que hay que seguir estudiando. Hay que seguir. Yo a veces de verdad no entiendo cuando las personas dicen que hay que estudiar la luna o no sé qué, pero si aquí tenemos un mundo grandísimo Sí, por estudiar, refiriéndome a las plantas, ¿no? sí, sí. No, pues, bueno, sí, 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 sí. Es muy interesante entender el espacio para, bueno, desde Sí, mi punto de claro. vista, para ver cómo, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Pero como bien tú dices, también debemos dedicarnos a entender nuestro propio hogar, que es este planeta. Y yo creo que el principal elemento, bueno, no elemento, sino la principal especie, conjunto de vida que son las plantas, es a quien debemos de entender como número uno. O sea, antes que los demás mamíferos, antes que los perros, que los gatos, que lo que tú quieras, son las plantas. Es que son la base, Exacto. son la base, o sea, son la base de las cadenas tróficas, son la base de cualquier tipo de alimentación, porque pues, muchos podrían decir, "No, yo como pura carne, pero el animal Comió una planta. comió plantas, entonces Y la planta comió sol, ¿no? Y minerales. Entonces, al fin de cuentas, terminamos comiendo luz y minerales, ¿no? ¿No? Lo vamos digiriendo de diferentes formas. Sí, pues bueno, René, pues muy interesante esta plática, te agradezco mucho. fíjate, mencionabas hace rato del polen, ¿no? O Ajá, sea, decías que mi papá me daba polen. sí. Solamente hablar del polen es un tema súper interesante y A ver, cuenta. podría llegar a ser hasta apasionado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con polen, o sea, el efecto que está teniendo el incremento de las temperaturas sobre el polen. Entonces, trabajamos con polen de hortalizas, porque pues yo me enfoco más en la parte de seguridad agroalimentaria. Entonces, trabajamos con polen de tomate, con polen de chiles, por decir algo. Entonces, fíjate, hemos llegado a ciertas conclusiones de que el incremento de temperatura afecta considerablemente la viabilidad del polen. Tengo un estudiante que está terminando su doctorado y él realizó toda su tesis solamente estudiando lo que pasaba a nivel de flor, pues el polen es un componente de la parte masculina de la flor. Entonces, lo que pasa es que cuando incrementa la temperatura, hay muchas enzimas que se desnaturalizan. Entonces, la tasa fotosintética disminuye. Entonces, al haber menos fotosíntesis, obviamente hay menos recursos para lo que es el mantenimiento de la planta, ¿sí? Esos fotosintatos, esos azúcares que se forman por medio de la fotosíntesis, se van a reducir, o sea, van a mermar. Entonces, ya no van a estar disponibles en la cantidad que es necesaria para ir
en este caso hacia el polen. Entonces, el polen está ligado a unas células que se llaman tapete. Esas células son como el cordón umbilical entre lo que es la planta y el polen. Es el que le va a pasar los nutrientes. Pero si esas células muchas veces se degradan por el incremento de la temperatura y no tienen los suficientes azúcares o enzimas para poder suministrar al polen. Por lo tanto, el polen no se forma bien. Hay una capa que se llama exina, que es la que cubre al polen. Esa capa no se logra formar. Entonces, cuando la antera, que es la parte masculina de la flor, abre para liberar el polen llega al estigma, que es la parte femenina, pero no está bien formado. ¿No puede fecundar? Fecunda, pero no es viable. Entonces, llega, se establece, pero no puede generar el tubo polínico, que es lo que va a hacer que haya esa comunicación entre el polen y lo que son los óvulos en el ovario. Ahí es donde incrementa el aborto de flores. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Eso es lo que la gente a veces no dimensiona, de que va a haber menos alimentos conforme vaya incrementando la temperatura. Entonces, bueno, era algo rapidito. No, pero eso es súper interesante. ¿Qué vamos a hacer si no hay un buen polen? Entonces, ya no vamos a poder fertilizar correctamente las plantas, nos vamos a quedar sin alimentos. Entonces, la conclusión sería de que lo que podríamos hacer básicamente desde nuestra trinchera, sería reforestar lo más posible, ¿verdad? Para a lo mejor ir disminuyendo la temperatura, invitar a que seamos más conscientes y que poco a poco hagamos algo. Yo obviamente tengo un ideal que sería en el que todo el mundo cooperemos contra todos, como te decía, que todos los profesionales fuéramos multidisciplinarios y nos acercáramos a la ciencia y que por medio de la ciencia pudiéramos salvarnos. Pero está muy difícil porque nuestro planeta está muy enjucado a la economía, ¿no? Pero en algún momento tendremos que voltear a la ciencia y lo bueno es que tenemos a muchas personas preparadas y apasionadas por lo que hacen, como que eres un apasionado de la fisiología, por lo que me has comentado. Se te nota tu pasión y sobre todo la que compartes con tus estudiantes, como me has comentado. Y claro que me gustaría en algún momento, a lo mejor platicar sobre algún tema en específico, a lo mejor alguna tesis o algún doctorado que tuviera bastante relevancia pues, para el bien común, sí, y que podamos compartir con la gente y que la gente sepa lo que la ciencia está haciendo en este momento, porque parece que está muy escondida, pero en realidad está ahí. Los científicos están haciendo mucha labor y debemos conocerla para apoyarlo y que mientras más se hable de ciencia, más la volteen a ver. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, René. Pues gracias por estar aquí y pues invitamos a toda la gente que nunca pierda la curiosidad y el amor por lo que hacen y que sean tan curiosos como tú de llegar a entender mejor las plantas por un bien común. Muchas gracias. Gracias.